Muy buenas noches a todos. Estamos un mes más aquí en Bolsón Cerrado. El esmial de la Sociedad Tolkien Española que organiza las tertulias inesperadas. Este mes tenemos ahí una compañera que también pertenece a Bolsón Cerrado. ¿Qué tal estás, Luisa? Hola, buenas tardes. Y nos vas a hablar de Úrsula K. Le Guin. No es la primera vez que sale este tema, somos muy fan de ella. Pero bueno, tú eres bastante especialista en ella. Llevas un año y poco en la Sociedad Tolkien Española, ¿no? ¿Cuánto llevas? Casi 2 años, te he dicho yo, ¿no? ¿Cuánto? Sí, bueno, la verdad es que no me acuerdo exactamente. Fue a raíz de un congreso que hubo en la Universidad Complutense sobre Tolkien. Y, Las jornadas de la Complutense, que también organizó aquí. y allí os conocí y bueno, me interesó y desde entonces pues estoy participando. Sí, sí, activamente. Has estado en un Astelcon ya, ¿no? Y todo, ¿no? Sí, Has sido en un Astelcon. hace poco, de noviembre estuve. Sí, la última que hicieron en Port Tarragona. Saludamos aquí. Has estado también en Celsius, ¿no? ¿Te gusta ¿no? Bueno, al Celsius hace un montón de años que voy. Antes de conoceros ya estaba yendo, sí. Pues eso, eres bastante aficionado a esto. Mm. Bueno, te presento un poco para los demás. Eres María Luisa Hernández García. Eres Armiel, la Sociedad Tolkien Española. ¿Tiene traducción Armiel? No. No, Bueno, sí, es algo así como guerrera de la luz o Ah, algo así. Pedí que me dieran un nombre que tuviera algo que ver con luz, entonces fue uno de los que me ofrecieron. vale, vale. Muy bonito. Es muy bonito. Pues eso, llevas casi 2 años, no sé exactamente. Ya estás jubilada, has trabajado entre otros sitios en el Ministerio de Asuntos Exteriores Sí, y eso, estudiaste para ello, pero posteriormente estuviste en la Complutense y te volviste a doctorar, ¿no? En 2002, con una tesis sobre paradigmas temporales en los mundos ficcionales de Úrsula K. Le Guin, Carl Vonnegut y Juan Gómez Bárcena, ¿no? sí, así es. Pero son muy distintos de cuando me lo dijiste, lo miré y digo, no, ¿por qué esos tres? Por curiosidad. Bueno, tenían mundos ficcionales que podía comparar y escogí estos tres, que eran tres autores que me gustaban. Vale, pues nada, a ver, la gente está aquí saludando. A ver, está aquí, es Cata, está por aquí, es Cata también. Vale, pues si quieres, te doy paso a la presentación y vamos a hablar de Úrsula, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, algunas de las cosas que voy a decir os resultarán conocidas, porque tanto Raquel Arce Escata como Olga Jaratut han abordado aspectos de este tema en tertulias anteriores. Escata habló del camino del héroe en Frodo y en Ger, el mago de Terramar, y Jara comentó en el curso de su intervención sobre lo no humano en Tolkien la admiración de Le Guin por el ritmo de su prosa. Voy a intentar analizar brevemente la influencia del filólogo y escritor de fantasía británico John Ronald Reuel Tolkien, nacido en 1892 y fallecido en 1973, creador de múltiples lenguas imaginarias y autor, entre otras obras, de El Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion, en la famosa escritora norteamericana de ciencia ficción y fantasía Úrsula Kroeber Le Guin, nacida en 1929 y fallecida en 2018. Autora de más de un centenar de relatos recogidos en colecciones como la de las 12 moradas del viento, y de 23 novelas, unas de fantasía y otras de ciencia ficción, entre las que se cuentan algunas tan conocidas como El mundo de Rocannon,
Un mago de Terramar, Los desposeídos, Lavinia, La rueda celeste, El nombre del mundo es bosque o La mano izquierda de la oscuridad. Le Guin se basa en el universo creado por Tolkien para afirmar en un ensayo titulado ¿Por qué los norteamericanos tienen miedo a los dragones?, contenido en el libro El idioma de la noche, que la fantasía es para todas las edades, pues es a través de la imaginación como mejor podemos explorar la verdad, frecuentemente escondida tras la apariencia de los hechos. Concluyendo en que mediante frases como «érase una vez un dragón» o «en un agujero en el suelo vivía un hobby», mediante esas preciosas afirmaciones no fácticas, los seres humanos, como criaturas fantásticas, imaginativas que somos, podemos llegar, a nuestra manera particular, a nuestro modo, a la verdad. En otro ensayo, La estructura rítmica en El Señor de los Anillos, contenido en el libro Contar es escuchar, sobre la escritura, la lectura y la imaginación, comenta que leyó en voz alta la trilogía de El Señor de los Anillos a cada uno de sus 3 hijos cuando eran pequeños, lo que le permitió disfrutarlo ampliamente y apreciar en detalle su armoniosa estructura rítmica. No es, pues, extraño que pueda detectarse la influencia de Tolkien en muchas de las obras de Le Guin. En el ciclo de Terramar, que comprende las 5 novelas de historias de Terramar, Un mago de Terramar, Las tumbas de Atuan, La costa más lejana, Tejano y En el otro viento, y varios cuentos ambientados en ese mismo universo, 4 de ellos recogidos en el volumen Cuentos de Terramar y 2 en Las 12 moradas del viento, La palabra que desliga y El poder de los nombres. Estos 2 últimos previos a las novelas. En este ciclo de Terramar, la influencia de Tolkien se manifiesta tanto en la importancia otorgada a las lenguas, esenciales en la trama, dado que el nombre verdadero de cada uno tiene un valor primordial, como en la peripecia de uno de sus protagonistas, Ger, que debe encontrar y destruir a la sombra, y que, al igual que Frodo en El Señor de los Anillos, cuando ha de deshacerse del anillo que da el poder al mal, lo logra a costa de perder una parte de sí mismo en el empeño, a diferencia de los héroes absolutamente triunfantes que subyacen en el arquetipo. Pues Ger se ve finalmente privado de su capacidad como mago y Frodo, al término de su aventura, aparte de quedarse sin un dedo, continúa bajo el peso del horror que ha experimentado, lo que le impide reintegrarse plenamente en la vida gozosa de la comarca. Se aprecia también esta influencia en la propia elección del nombre del lugar que da título al ciclo, ya que, según explicaba el 22 de enero de 2021 en su blog, el experto en Tolkien, John Garr, autor de una bien documentada biografía de Tolkien y de un estudio sobre los lugares que inspiraron la Tierra Media, en una de las lenguas que aparecen en las novelas, la antigua lengua, creada por Le Guin, uniendo las palabras Tol, roca, e Inien, mar, y elidiendo la sílaba central, la palabra Terramar se convierte en Tolkien, como homenaje oculto de la autora al gran maestro de la fantasía. No me consta que llegaran a conocerse personalmente Le Guin y Tolkien,
Aunque el año 1968, en que se publicó el primer libro de la saga, Un mago de Terramar, ella estaba residiendo temporalmente en Gran Bretaña. Otra faceta en la que Le Guin siguió los pasos de Tolkien es la cartografía imaginaria. La elaboración de mapas de los lugares en que transcurre la acción de sus obras. Encontramos así en ambos planos como el de las tierras salvajes que aparece en El Hobbit o el de la costa occidental del ciclo Anales de la Costa Occidental, Dones, Voces, Poderes de la estadounidense. Sin olvidar, por supuesto, los pertenecientes al ciclo de Terramar o los del Señor de los Anillos. Por otra parte, la influencia de Tolkien en Le Guin está presente en muchos de los mundos que construye en sus cuentos y novelas, en los que, como en el Silmarillion o El Señor de los Anillos, es frecuente la descripción de razas fantásticas y sus sociedades. Por ejemplo, en El mundo de Rocannon, su primera novela de ciencia ficción, en la que hay también fantasía, aparecen razas que son similares a las del universo de Tolkien. Pues hay homínidos equiparables a los humanos, los Liguar, divididos a su vez en Anguiar, altos, de piel oscura y cabello rubio, y Olgior o medianos, de piel clara y cabello oscuro. Hay cavernícolas humanoides nocturnos, los Gedemiar, que como los enanos son expertos en tecnología y reputados artífices de joyas. Y los Fiía, homínidos diurnos telépatas de gran inteligencia y belleza, similares a los elfos. Pero donde esta influencia se manifiesta con mayor profusión es, a mi parecer, en su extensa novela El eterno regreso a casa, Always Coming Home, publicada en 1985, donde, al igual que Tolkien, que ilustra sus libros con multitud de dibujos propios, la autora despliega en detalle y con inclusión de abundantes mapas, poemas y dibujos toda una cultura antigua, pero futura, poseedora de una lengua propia de la que da numerosos ejemplos, culminando con su alfabeto y un extenso glosario de más de 700 palabras, al que precede la siguiente declaración. Al confeccionar este glosario, me he propuesto incluir en él todas las palabras en lengua quechua que aparecen en el texto del libro o en las canciones y poemas. He añadido también otros términos para deleite de quienes comparten mi afición por la lectura de diccionarios y para satisfacción de los amantes de lo que un ilustre predecesor denominó el vicio secreto. En alusión, aludiendo al título homónimo El vicio secreto, de una conferencia impartida por Tolkien en 1931 y publicada póstumamente en 1983 en el libro Los monstruos y los críticos y otros ensayos, en la que éste exponía su enorme afición a la creación de lenguas y culturas imaginarias. Además, como antes comentaba, en el libro de ensayos Contar es escuchar, en inglés The Weight in the Mind, en alusión a una frase de Virginia Woolf en la que ésta describía la creación literaria como una ola en la mente, Le Guin
dedica expresamente todo un capítulo titulado La estructura rítmica en El Señor de los Anillos a analizar detenidamente su prosa como ejemplo de buena escritura. Tras haber comparado en el capítulo anterior Stress Rhythm in Poetry and Prose, ritmo acentual en poesía y prosa, no traducido en la versión española, fragmentos en prosa de varios autores, Tolkien y Bull entre ellos. Considera Le Guin en dicho ensayo que la prosa de Tolkien, como las de Dickens y Gould, es como poesía, dado su gran dominio del ritmo, que se manifiesta no solo fonéticamente, sino también en la manera en que acompasa palabras, frases, imágenes, temas, acciones, estados de ánimo. De acuerdo con esta dinámica, en la trama se alternan con regularidad momentos de tensión y alivio. Así, analizando en detalle el capítulo 8, las quebradas de los túmulos de la primera parte de la trilogía, Le Guin encuentra en él las siguientes repeticiones. Visión de un gran espacio, 3 veces. Imagen de una figura silueteada contra el cielo, 4 veces. Frecuentes alusiones a las direcciones de la brújula, cuyos puntos cardinales, observa, tienen generalmente en él determinadas connotaciones: negativa al este, positiva al oeste, de melancolía al norte y de peligro al sur. Formulación de la pregunta ¿dónde estáis? 3 veces. Frases describiendo el paisaje. Imágenes asociadas a neblina, niebla, semioscuridad, silencio, confusión, inconsciencia y parálisis, que se tornan en imágenes de luz, claridad, resolución, pensamiento y acción, varias veces a lo largo del capítulo. Le Guin asocia esta última característica, imágenes negativas que revierten en positivas, con la alternancia del yin y el yang en el taoísmo. Concepción que piensa que Tolkien compartía en su aspecto filosófico y que es clave en la narrativa de la autora, cuyo conocimiento entusiasta del tema la llevó a versionar el Tao Te Ching en inglés y que puede apreciarse especialmente en novelas suyas como La Rueda Celeste, Los Desposeídos o El Relato. Siguiendo esta pista, Le Guin encuentra en dicho capítulo las siguientes 14 polaridades. Oscuridad, luz del día. Descanso, viaje. Percepción vaga, percepción nítida. Pensamiento confuso, pensamiento claro. Sensación de amenaza, sensación de distensión. Aprisionamiento, libertad. Encierro, apertura. Miedo, valentía. Parálisis, acción. Pánico, reflexión. Olvido, recuerdo. Soledad, compañía. Horror, euforia. Frío, calidez. Y considerando su distribución a lo largo del mismo, haya una estructura de luz, paz, compasión, que se torna oscuridad, amenaza, soledad, cuando Frodo está atrapado, revertiendo luego positivamente y finalizando con rápidas alternancias entre ambas polaridades, cuando caminan con frío al anochecer, sometidos a estímulos contradictorios, para finalizar acogidos felizmente en un lugar seguro. Le Guin establece que esta estructura del capítulo es también la de toda la saga,
que funcionaría como un fractal, o sea, repitiendo recurrentemente la estructura global en cada una de las estructuras más pequeñas en que puede dividirse. Su admiración es tan grande que le lleva a afirmar que por su depurada perfección formal, ni El Señor de los Anillos de Tolkien, ni Guerra y Paz de Tolstoy tienen parangón en la literatura occidental. Por otra parte, comparando el ritmo de las novelas con el acelerado de las películas de Peter Jackson, que en cualquier caso juzga excelentes, echa en falta una versión fílmica en la línea de la película japonesa de 1941, La venganza de los 47 samuráis, de Kenji Mizoguchi, repleta de tiempos lentos y silenciosos que incrementan la tensión. Aunque duda de que ni siquiera así se hubiera podido adaptar con exactitud la prodigiosa prosa de Tolkien. En conclusión, como bien ha podido apreciarse, Tolkien es un modelo para Le Guin en múltiples aspectos: valoración de la fantasía, humanidad de los personajes, creación de mundos, cartografías imaginadas, invención de lenguas y estilo lingüístico y narrativo. Por supuesto, la obra de Ursula K. Le Guin, que despliega sus propios mundos de fantasía y de ciencia ficción, no puede ceñirse únicamente a la influencia de Tolkien, y ella, a su vez, ha influido grandemente en otros autores. Por ejemplo, la película Avatar de James Cameron, estrenada en 2009, es en muchos aspectos un plagio de su novela de 1972, El nombre del mundo es bosque. Y El invierno que llega y Los caminantes blancos, de la saga Canción de hielo y fuego, Juego de Tronos, de J.R.R. Martin, iniciada en 1993, estaban ya en su novela de 1966, Planeta de Exilio. Esta es la bibliografía que he utilizado. Una hoja, 2 hojas, 3 hojas. Y muchas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis formularme. Bueno, te dejo aquí un poco las redes sociales para que tomen nota. Qué guionizado, qué bien lo tenías. Pues. Aquí Bueno, dice por aquí. he procurado que fuera ameno, pero. Sí. A ver, parece que según lo redactabas y lo leías, parecía hasta como un cuento. Sí, a ver, los comentarios, Escata dice que contar es escuchar, es una maravilla del libro, ¿no? Efectivamente. Sí, y se tenía que decirlo y se dijo, también ha dicho, de los plagios. Falta aquí Javi Marcos para que diga, a ver, si hay plagio o no. Sí que es verdad que en los cuentos de Terramar y todo esto se le da importancia al nombre verdadero a las cosas y como que el que conocía el nombre de otra persona ya tenía como el poder sobre esa persona o sobre... Sí, efectivamente, sí. Y luego también el equilibrio, ¿no? El equilibrio en la magia, cuando tú haces magia, no podías romper ciertos equilibrios. Ahí está, sí. No podías romper ciertos equilibrios. Me recuerda un poco, bueno, no sé si los que hayan leído o más bien visto el anime de Full Metal Alchemist, ¿no? Que un poco basado en alquimia, ¿no? Que a lo que decían ellos que hay que hacer un intercambio equivalente, que para conseguir algo de un valor tienes que dar algo del mismo. Es un poco como claro. la magia que existía un poco en los mundos de Terramar, básicamente, que es lo que yo único he leído de Úrsula. Sí. Así que veo también como inspiración, así es un poco también como, ¿no? Como si fuera un poco también el karma, ¿no? Al final de... Sí, es. Y luego ella, ¿no?
Es que no sé, pero sé que es hija de antropólogos. ¿Ella también estudió Sí, antropología? no, ella, sí, quita si quieres la, Espera, perdón, sí. sí. No, ella, su padre era antropólogo y su madre, bueno, colaboraba con él, era psicóloga. Luego, cuando el padre murió, ella escribió un libro sobre las investigaciones de él. Pero ella, cuando era pequeña, se crió pues con nativos americanos que estaban en casa de su padre, que los entrevistaba y tal. Entonces, por eso conoce muy bien el mundo nativo de De América. Norteamérica, sí. Vale, Y, vale. y bueno, esto lo utiliza en muchas de sus obras, claro. Por Sí, sí, ejemplo, sí, sí. en esta que hemos comentado del eterno regreso a casa, efectivamente se basa en tradiciones de los nativos americanos, bueno, cambiándolas y tal, pero vamos, que tiene una base ahí. Bueno, aquí ahorita nos dice que ¿por dónde empezaría? Bueno, depende de lo que te guste. Si te gusta la fantasía, pues por Un mago de Terramar y todas las siguientes del ciclo de Terramar. Y luego tiene también en fantasía el ciclo de la costa occidental, esta que he comentado que es una trilogía y está muy bien también. Y luego, si te gusta la ciencia ficción, pues ahí tienes muchísimo, porque la mayor parte de su obra es de ciencia ficción. Y, y bueno, hay novelas que son muy conocidas como Los desposeídos, mm, que bueno, trata de una utopía anarquista y entonces está bastante bien. Y tienes eh, el, el nombre del mundo es bosque, que bueno, realmente mmm, ahí pues ves unos nativos de un planeta que son colonizados por gente de la Tierra y tal. Y la verdad es que ahí hay un enfrentamiento que hace cambiar a los nativos, ¿no? Que eran no violentos y bueno, al final se ven realmente enfrentados a una situación de la que tienen que salir y esta obra se inspiró en la guerra de Vietnam que estaba teniendo lugar en esos momentos, ¿no? Y tienes... La mano izquierda no dice que descarta. ¿Qué? Ah, La mano sí, izquierda. a eso iba, la mano izquierda de la oscuridad. En la mano izquierda de la oscuridad pues tienes nativos de un planeta que cambia de sexo periódicamente, o sea que tan pronto son hombre como mujer y la misma persona va alternando de sexo según el tiempo y bueno, o sea, realmente es muy interesante por la forma en que plantea este tipo de situaciones, ¿no? Sí, también fue precursora, ¿no? En esto, en temas de identidades, ¿no? De feminismo, ¿no? Siempre, ¿no? Bueno, ella en sus primeras obras, las primeras obras que escribió de ciencia ficción y otras, pues realmente están escritas desde un punto de vista masculino, porque ella lo comenta en uno de estos ensayos, en uno de estos libros de ensayos, ¿no? Dice que ella, como lectora, pues todo lo que leía, pues eran argumentos, claro, que estaban protagonizados por hombres. Entonces ella, cuando se imaginaba sus historias, o sea, cuando leía se metía en la piel de esos hombres que estaban en las novelas, ¿no? Entonces, cuando empezó a escribir sus historias, pues las escribía así también, ¿no? Y sus personajes protagonistas eran hombres. Pero luego, a medida que ella fue tomando conciencia del feminismo y de la mujer y realmente todo el cambio que había que hacer en la sociedad, pues empezó a cambiar a sus personajes. Entonces, en el ciclo de Terramar, por ejemplo, tenemos que, bueno, se empieza con Guer, empieza en una escuela de magos, tal, pero luego, ya en el segundo, en las tumbas de Atuán, la protagonista es una mujer. Sí. Y luego ya, a medida que transcurre la novela, o sea, realmente hay una equiparación
importante entre el poder y la influencia y el papel que tienen las mujeres y el que tienen los hombres, ¿no? Entonces, en ese mismo ciclo se va viendo la evolución de Úrsula y bueno, y luego hay cuentos muy interesantes, ¿no? O sea, en los que hay unos en los que se ven situaciones de mucho salvajismo eh, y bueno, de opresión de la mujer, y sin embargo hay otros, o sea, que están en los que se da la vuelta a esa situación, ¿no? Y ves realmente cómo ella aboga por una sociedad en la que haya pues una igualdad de derechos y en la que la mujer sea la que realmente pueda poner paz y pueda orientar la sociedad de una forma positiva, ¿no? Y ya digo, no sé, iba a decir algo y se me ha olvidado mientras estaba hablando mm, sobre los cuentos, creo que era. Sí, bueno, iba a hablar también de los dragones, que en Úrsula hay dragones, lo mismo que los hay en Tolkien. O sea, realmente ella les da un papel importante a los dragones, ¿no? No os revelo mucho más para que los que leáis el ciclo de Terramar, pues no, en fin, no haceros ningún spoiler. Pero vamos, los dragones son muy importantes, ¿eh? Sí que son importantes, sí. Mm. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. O si quieres contar algún apéndice tú más. Eh, no, bueno, lo único sí os quería comentar que hay una película sobre Úrsula K. Le Guin que es muy interesante y la podéis ver en Filmin. Sí, mira, si quieres poner el PDF y tengo aquí la referencia. Es un documental que se llama Los mundos de Úrsula K. Le Guin y lo rodó Arben Carrey, que es una admiradora de Úrsula y bueno, ella colaboró mucho también en el rodaje y tal. Lo que pasa es que desgraciadamente murió unos meses antes de que se estrenara, o sea, cuando ya estaba todo montado y tal. Y bueno, la verdad es que es un documental que os recomiendo vivamente que lo veáis porque ahí habla de su vida y entrevistas con otros autores y está muy bien, sí. Y Pues bueno, mira, me la apunto porque tengo Filmin. Sí, 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 ya digo, está en Filmin. Antes estaba libre en YouTube, pero luego lo ha cogido Filmin y lo ha quitado de YouTube y ahora pues está en esa plataforma, pero vamos, creo que es bastante asequible, sí. Y, y bueno, no sé si queréis que os comente algunas otras cosas de Úrsula, de sus Somos... libros, Sí, sí, sí. o si hay coloquio y queréis preguntar más cosas. Sí, dicen que sí por aquí, ¿eh? Bueno, vale. Pues bueno, aquí esto se ve muy pequeño, pero os lo cuento, ¿eh? Es contaros las obras que ha escrito, ¿no? Para que tengáis un panorama global, ¿no? De lo que ha hecho. Entonces, por ejemplo, tenéis que hay 4 ciclos de novelas. Uno de los ciclos es el del Ecumen. Este ciclo lo integra una trilogía que comprende el mundo de Rocanón, Planeta de Silio y Ciudad de Ilusiones. Y fuera de esta trilogía, pues están dentro del ciclo del Ecumen La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos y El nombre del mundo es bosque, que en su momento Minotauro los publicó en un único volumen, los 3, pero me parece que ahora ya los ha publicado por separado cada uno. Y otra de las novelas de este ciclo es El relato, que aunque se llama así es una novela, y luego tiene también pues muchos relatos que están basados en este universo del Ecumen. Bueno, el Ecumen es un universo en el que hay una civilización que ha conseguido
ser muy tecnológicos y muy pacíficos, y que, bueno, pues orbitan un poco por toda la galaxia, viendo cómo son otros mundos y tratando de aportar paz y ciencia a estos otros mundos, procurando no interferirse mucho, pero siempre llevando todo el progreso que pueden a ellos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en el mundo de Rocanom, bueno, ocurre que ellos llegan allí y bueno, y se mantienen en contacto y tal, y hay una mujer de ese mundo que quiere recuperar un collar que en su día le habían hecho los enanos, estos que vivían allí, y va a ellos para recuperarlo, pero ellos le dicen que se lo entregaron en su momento a otros que no están en ese planeta, y ella pues dice que quiere ir a recuperarlo y tal. Y entonces la traen a la Tierra y, bueno, al mundo donde están los del Ecumen en ese momento, y ellos, claro, lo tienen en un museo, pero ella dice que quiere recuperar ese collar y, bueno, pues se lo dan. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, pues vuelve, pero ¿qué pasa cuando vuelve? Que como ha ido en una nave y tal, entre tanto ha transcurrido el tiempo de distinta manera, y cuando vuelve a su mundo, pues han pasado, creo que eran 30 años, con lo cual ya, pues, entre tanto ha habido una guerra y tal, bueno, ya no encuentra a su familia, el marido ha muerto, la hija ya es muy mayor y bueno, no ha vivido sin su madre todo este tiempo, entonces ahí, pero luego, bueno, ya se reconduce la situación en el sentido de que los del Ecumen colaboran con los nativos para restablecer la paz en ese mundo y tal, y bueno, pasan otras muchas cosas, ¿no? En Planeta de Silio, pues es el que os conté, que es un poco como lo de los caminantes blancos y tal, y bueno, eso está muy bien. Y Ciudad de Ilusiones es continuación un poco de estos, ¿no? Pero también. Y bueno, no os cuento todos los argumentos, que si no, no acabaría nunca, ¿no? Historias de Terramar, ya os he hablado de él, y Orsinia son unas primeras novelas que escribió, y estas eran realistas. Era una novela que se llamaba Malafrena y una serie de relatos que se llamaban Orsinian Tales, que aquí lo tradujeron como Países Imaginarios. Y bueno, pues tienen unos protagonistas comunes, los relatos y la novela, y bueno, transcurren en un país así parecido a Austria, así en un tiempo parecido a antes de la Primera Guerra Mundial, más o menos. Pero vamos, no es histórico, es inventado, ¿no? Pero bueno, ocurren cosas ahí y tal. Y luego ya ella, más adelante, pues empezó a leer cosas de ciencia ficción y de fantasía, y tiró por ahí. O sea, le gustó mucho más, y leyó, por ejemplo, a Kurt Weill, no me acuerdo bien del nombre, un autor famoso de ciencia ficción, Kurt Weill, y también a Philip K. Dick, y bueno, pues le interesó mucho la ciencia ficción, y es lo que más ha hecho luego. El ciclo de la costa occidental, bueno, pues este es también de fantasía. Eso, Kurt Weill Smith, efectivamente, sí. Y el ciclo de la costa occidental, pues bueno, yo al principio la verdad es que no le di mucha importancia, pero luego lo he leído y la verdad es que me ha gustado mucho. Es mucho más corto que el ciclo de Historias de Terramar, pero bueno, es muy interesante también. Es gente que tiene unos dones y bueno, pues esos dones también un poco son como una carga, ¿no? Pero al mismo tiempo pues son útiles, ¿no? Y bueno, pasan muchas cosas que no os voy a contar, ¿no? Luego hay otras novelas que no están en ciclos. Por ejemplo, La Rueda Celeste, que es buenísima. Es una novela de un hombre que sueña, y lo que sueña se le realiza. O sea, basta con que cuando está soñando él desee, pues qué sé yo, que se muera alguien, y se muere.
y se muere, y no solamente se muere, sino que el tiempo se reconfigura de tal manera que esa persona no ha existido. Entonces, él no quiere dormirse porque no quiere ir causando males por ahí bueno, males y bienes, pero él no quiere cambiar las cosas de manera inconsciente así. Entonces va a un psiquiatra para que le ayude a dormir. Y este hombre, pues bueno, es un hombre que se aprovecha de él y quiere cambiar las cosas tal como él desea que cambien, aprovechándose de una máquina de sueños en la que le mete a este hombre periódicamente para que cambie las cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que es sumamente interesante, ¿no? Ya la leeréis. Very Far Away from Anywhere, esta no está, esta no está traducida, pero también está muy bien. Y luego El ojo de la garza, El lugar del comienzo, El eterno regreso a casa, que ya os comenté, Planos paralelos, y Lavinia. Lavinia es una novela que es una recreación de la Eneida. Bueno, de la Eneida en la parte de la creación de Roma. O sea, Lavinia era la hija de un bueno, romano, no existía Roma todavía, de alguien de allí del Lacio, ¿no? Y bueno, pues cuando llegan los de Eneas, ¿no? Eneas, cuando llega Eneas, pues bueno, pues conoce a Lavinia y tal, y bueno, es la vida de Lavinia, pero a raíz de la vida de Lavinia, pues nos va contando cómo se funda Roma, las peleas que había, las guerras entre las 7 colinas y tal. Y Lavinia, claro, esto sería historia, pero es que hay también fantasía, porque resulta que Virgilio, el autor de la Eneida, pues se le aparece de vez en cuando a Lavinia y la consuela y le comenta cosas y la aconseja. Y entonces está muy bien, está muy bien. O sea que ese también os gustará. Y vamos a ver más cosas. Bueno, tiene más de 100 historias, entre relatos y novelas cortas, recogidos en muchas colecciones, como Las 12 moradas del viento, La rosa de los vientos. Luego tiene otras no traducidas, otra también no traducida. Luego hay una que se llama una colección de cuentos que se llama Un pescador del mar interior. Esta es totalmente de ciencia ficción, está muy bien, es de viajes en el tiempo y las paradojas temporales a que da lugar. Y lo malo es que la versión que estaba traducida, que yo sepa, ahora está agotada. Y no sé si lo volverán a traducir o lo han vuelto a traducir y yo no me he enterado, ¿no? Y luego está El cumpleaños del mundo y otros relatos, que son muchos relatos, como estos que os comentaba antes, que hay algunos mundos muy salvajes también, y 4 caminos hacia el perdón, esto es más en la línea del equilibrio, ¿no? Las llaves del aire, y Lo irreal y lo real. Bueno, Lo irreal y lo real son colecciones que abarcan algunas de estas otras, o sea, son selecciones de cuentos también. Luego, entre los relatos principales, bueno, pues hay uno que es muy bueno, que es Los que se alejan de Homelas, que trata, bueno, habréis oído hablar de él, o sea, es una sociedad en la que todo va bien a condición de que haya un niño sufriendo. Y bueno, pues lo tienen ahí encerrado y entonces, claro, a la gente cuando llega a la mayoría de edad los llevan a ver al niño para que sepa en qué se está basando su sociedad. Y entonces algunos pues se marchan porque dicen que ellos no quieren participar en esa infamia, ¿no? Y se marchan de Homelas, entonces no se sabe muy bien a dónde van y que, si van a conseguir hacer algo o qué. Fuera de allí, pero bueno, el caso es que se van porque dicen que ellos no pueden colaborar con eso, ¿no? Y otro de los cuentos es El día antes de la revolución, y entonces pues este es una continuación de ese también, sí. Y bueno, y es un poco también precuela de luego Los desposeídos, ¿no? Y vamos a ver, tiene también cuentos infantiles, El viaje de Salomón. Luego tiene otros no traducidos que son
la colección de los gatos, el Dr. Katz y otros gatos, las aventuras de los gatos alados, sí, está traducido, como las aventuras de los gatos alados. Y bueno, son muy majos estos cuentos, o sea, además con ilustraciones de los gatos y bueno. Y también escribió poesía que está recogida en 3 recopilaciones. No sé, creo que se ha traducido recientemente alguna de ellas. Cuando yo lo leí no estaba traducido. Entonces, van en orden cronológico. Tiene una que es Finding My Elegy, que abarca de 1960 a 2010. Luego, Later in the Day, que son sus poemas de 2010 a 2014. Y So Far, So Good, que abarca de 2014 a 2018. Y bueno, luego tiene varios libros de ensayo que ya hemos comentado, El idioma de la noche y Contar es escuchar, que el título en inglés ya lo hemos visto también, era The Way in the Mind. Y como traductora ha trasladado al inglés el Tao Te Ching, que ya os comenté, y también ha traducido a Gabriela Mistral, que le gustaba mucho, la poeta Gabriela Mistral chilena, que es premio Nobel, sí, pues la tradujo porque le gustaba mucho. Y también, tradujo una selección, o sea, no toda su obra. Y también ha traducido una novela de la escritora argentina, espérate, a ver, ay, que se me ha ido, sí. Angélica ponía ahí, ¿no? Sí, de Angélica Gorodischer, Calpa Imperial, sí. Y bueno, pues esto es así un resumen muy breve de su obra, ¿no? No sé si tengo algo más por aquí. Sí que fue prolífica, sí. Sí, ya digo. Y bueno, aquí tenéis una lista, pues si queréis hacer una copia o así, porque esto como se queda luego grabado, pues podéis Sí, se ponerlo pausa y ya está. y pararlo y hacer captar la captura de pantalla de las obras en español traducidas al español, que son esta y esta Las y ha esta. puesto por orden cronológico, además, ¿no? Sí, van por orden cronológico. Ahora, hay un fallo y es que esto lo hice en enero del 2023. Y en Tiempo. estos 2 años y varios meses, pues seguramente, bueno, con seguridad han traducido más cosas. Entonces, esto es lo que estaba traducido en ese momento. Y va por orden cronológico del año en que ya lo publicó, porque como veis, la primera fecha es la de la publicación en español. Y aquí tienes esto, y esto. Y aquí hablo también, pues eso, de los ensayos y de la traducción de Lao Tse, y que está traducido claro, el libro que ya hizo en inglés, a su vez ha sido traducido al español, ¿no? Con los comentarios que ella hace al Tao Te Ching, que es un libro que le encantó, le gustó muchísimo, porque es que su padre lo tenía, entonces ella lo leía de pequeña y tal, y la verdad es que siempre es un libro que le fascinó y que siempre ha tenido en cuenta en sus obras y en su vida, ¿no? Y no sé qué más iba a decir. Esto de Silverberg. Silverberg, bueno, es un autor de ciencia ficción que conoceréis, y hay un librito suyo en español que es traducido al español, La Nueva Atlántida, y incluye varios relatos de diversos autores de ciencia ficción de ese momento, de 1975, y entre ellos hay uno de Úrsula que se llama La Nueva Atlántida. Y es algo un poco diferente de lo que ella suele escribir, porque es un poco en la línea de Lovecraft. O sea, ahí hay unos monstruos que están ocultos en el océano, ¿no? Y ella, y al mismo tiempo hay como 2 narradores, uno que es el monstruo que está en el océano y otro que es gente que está a su vida, a su aire, que no sabe nada de que existe esta amenaza sobre ellos. Y es muy corto, simplemente narra estas cosas, ¿no? Pero es un poco como ver la amenaza latente que está ahí, ¿no? Y los monstruos primigenios que están ahí ocultos y que en algún momento pueden surgir, ¿no? Así que está muy bien también. Y bueno, no sé, no se me ocurre así más cosas que contaros.
Está muy bien. Ahora hay que sacar tiempo para leer tanto. Ya no sé por dónde Claro, empezar. sí, sí, sí. Pues El de Lavinia me ha llamado la atención. sí, Lavinia la verdad es que está muy bien, o sea, A es mí que me gustan sumamente, los clásicos. sumamente interesante y además que lo lees y claro, además te enteras de la historia de Roma, o sea que además, Pero luego es verdad, tantos ensayos y tantos relatos haber dicho que bueno. sí, no, Pues los nada más. ensayos, No sé si alguien quiere decir algo más, alguna pregunta, y si no, pues cortaremos y los darte las ensayos, gracias. Darte las gracias, la verdad. nada, nada, oye, los ensayos están muy bien, ¿eh? No, no dejéis de leerlos porque sobre todo el de Última este, elegía, ¿no? El del Busca de mi elegía, ¿no? no, Dice. esos son poemas, Esos son esos son poemas, vale. poemas, esos son los poemas del 60 Los a primeros que hizo. al 10. Son 50 años de su vida, los poemas que hizo durante esos 50 años, ¿no? Y luego ya hay otro libro de poemas que son 10 años y otro que son 10 años y luego ya poco después murió, o sea que ya no hay más. Y este libro de ensayo, el de Úrsula, el de Contar es escuchar, sobre la escritura, la lectura y la imaginación, es un libro, vamos, muy bueno de ensayos, ¿no? Y bueno, Mm. y el otro también, claro, el otro también está muy bien, sí. Así que bueno, pues esto es todo lo que os puedo contar de momento, sí, Sí, si no se más incorporaba ahora preguntas. Istel, que nos preguntaba por dónde recomiendas empezar a Úrsula. Sí que Sí, la has contestado un poco antes ahí, porque depende que quieras, ¿no? Fantasía, ciencia es ficción que o. depende, claro, de qué es lo que quiera, si quiere Claro, leer claro. cuentos o quiere leer novelas o... eh, Bueno, di una sí, de cada, si quieres. Si quieres, uy, recapitulamos otra vez y terminamos. ¿el Si qué? quieres. Haz otra vez un pequeño resumen, novelas. Ah, bueno, sí, quita si quieres sí. Pues bueno, pues no sé deciros, es que, ya digo, es que hay tantas cosas que a unos os puede gustar una cosa, a otros otra. A ver, algo que recomiendes para lectores Avanzados será, ¿no? Algunos aventajados, avanzados. sería el de los ensayos. Hombre, los ensayos están muy bien para todos, pero ya digo, novela es que depende de lo que os guste. O sea, desde luego, fantasía, pues empezaría por en las historias de Terramar, por un mago de Terramar y las siguientes, ¿no? Ciencia ficción, pues bueno, La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos Vale. y bueno, y todas las otras que he ido mencionando. O sea que tenéis muchísimo, muchísimo donde Ya, elegir. hay Mm, muchísimos, sí. mm. Vamos a tener que hacer un artículo para la web y ya no. Pues mira, no es mala idea. Pues Nos haces un artículo para la web y nos vas poniendo así. un artículo para la revista, ¿te refieres? No, Para... para la página web de la Sociedad Tolkien Española de, pues Ah, eso, puede ser bueno, una buena idea. no sé, bueno, esto que he contado simplemente, sí. Sí, sí, sí. Mm, Pues Pues nada, te dan aquí las gracias. Aquí, sí, sí. bueno, Lo que sí va a salir es un artículo en la revista la de la Estel, ¿no? sociedad, sí, que trata pues de esto que he contado, o sea, lo que ha sido al principio la ponencia, o sea, el hablar de la influencia de Úrsula, digo de De Tolkien Tolkien. en Úrsula K. Le Guin. Sí, sí, sí. Ah, pues muy bien. Ese Muy saldrá bien. pues para junio o así, creo. Cuando siga el siguiente número, sí, sí. Pues mira, lo tendremos también en papel. Sí, esa parte por lo menos, sí. Pues mira, muchas gracias por todo. Te están dando aquí las gracias, aquí los Bueno, compañeros. nada, Y nos despedimos hasta la próxima charla. vale, pues Venga. vale, pues adiós.